vamos a responder a unos ejercicios de autoevaluación referente a las lecturas anteriores. Indica si las siguientes cuestiones son verdaderas o falsas. Es decir, la Iglesia sigue considerando hoy en día que Galileo es culpable. Eso claramente es falso. Desde el Concilio Vaticano II la Iglesia pidió públicamente perdón por este proceso y por haber, en fin, prohibido la obra de Galileo. ¿De acuerdo? Luego Juan Pablo II, en 1982, creo recordar, pues vuelve a pedir perdón por este proceso. De lo que se acusaba a Galileo era de realizar afirmaciones contrarias a la Biblia. Eso es verdadero. En esencia se le acusaba de ir contra el texto de la Biblia, donde dice que Dios paró al sol. Si según Galileo la Tierra se movía y el sol estaba en reposo, este pasaje bíblico sería incorrecto. Ya hemos dicho que todo el error surge de tomar literalmente las palabras de la Biblia. ¿De acuerdo? Bueno, como curiosidad, tenemos aquí una lectura y decir que hay coincidencias muy curiosas entre planteamientos budistas y científicos. Si se quieren conocer algunos, pues se pueden pinchar aquí. Vamos a ver ahora la opinión aquí de algunos científicos muy influyentes. Aquí tenemos Stephen Jay Gould, en la imagen de la derecha, que fue uno de los científicos más populares de la segunda mitad del siglo XX. Es de religión judía y fue profesor de la Universidad de Harvard. Gould sostiene que la ciencia y la religión son dos enseñanzas que no se superponen, pero al mismo tiempo desarrolla una visión de la evolución en la que no hay mucho espacio, no hay mucho lugar para el espíritu y para Dios, y presenta la evolución, la famosa teoría de la evolución, como prueba de que no existe una finalidad, como si el ser humano fuera un resultado casual. Para Gould no existe oposición entre la ciencia, entre el azar. ¿Qué es el azar? Bueno, pues para que el alumno lo entienda. Cuando yo tiro un montón de bolas o un montón de monedas al aire, pues unas caen con la cara, otras con la cruz, y eso es un proceso al azar. Al azar es cuando un proceso que es aleatorio, y que no tiene un orden. Por ejemplo, un desfile militar no es al azar. 40, 100 o el número de personas que sean van desfilando todos con el mismo paso y moviéndose con el mismo paso. Un patio de un colegio a la hora de recreo, los niños se mueven completamente al azar, sin una orden preestablecido. Pues según Gould, la existencia del azar desde nuestro punto de vista y la existencia de un plan divino no hay contradicción entre ambas cosas. Aquí tenemos también la imagen de Stephen Hawking, que Stephen Hawking se basa o estudia en un aspecto fundamental que ya hemos citado nosotros, como es el siguiente. Bueno, el Génesis. El Génesis se habla de la creación del universo. Dios creó el universo en 7 días, el séptimo descansó y cada día fue creando diferentes cosas del universo. ¿Qué sabemos hoy en día del universo? En un resumen de lo que sabemos, pues por ejemplo la teoría del Big Bang, la gran explosión. Hay una gran explosión, de un punto en donde está concentrada toda la materia, la masa y la energía del universo. Esa explosión se va expandiendo por el universo, y a medida que se va expandiendo por el universo, pues van apareciendo una serie de etapas. Aparecen por condensación. No lo vamos a explicar detenidamente, sino los saltos más importantes. Aparecen unas masas estelares, la materia se concentra, empiezan a aparecer estrellas. Eso podría, de hecho aparecen estrellas, y una de nuestras estrellas, la estrella más importante para nosotros, es el Sol. Luego todo eso se podría ir viendo como una explicación del Génesis. Se podría... ¿Qué es lo que hace la física? Pues la física lo que hace es intentar explicar el universo, la formación del universo desde una forma científica. ¿Qué es lo que hace el Génesis?
Pues Génesis lo que te da es una explicación, ¿eh? Intenta también explicar el universo. Lo que pasa es que uno se basa en la fe y el otro se basa en razonamientos físicos, en leyes, en teoría, etcétera. Y fundamentalmente el trabajo de Stephen Hawking, a la izquierda, mezcla en su estudio el origen del universo desde una perspectiva puramente científica, o sea, que estudia el origen del universo, cómo se forma el universo, desde una mente puramente científica. Y lo relaciona con el problema filosófico y teológico de la creación del universo por Dios. Hawking no niega la existencia de Dios y admite que Dios puede actuar de modo que nos resultan inaccesibles científicamente, es decir, no somos capaces de acceder mediante la ciencia a la creación del universo. Y aquí tenemos otro, Gerd Lemaitre, científico y sacerdote católico, que sostiene que el planteamiento científico y religioso son tan diferentes y se encuentran tan distantes que no pueden influir uno en el otro. Aquí tenemos otra lectura, en este caso no es de la religión católica, pero lo que nos viene a decir, y resumiéndola, es que es necesaria la coexistencia entre la ciencia y la religión. No solo es posible, sino necesaria, porque ambas son propósitos sagrados, que solamente unidas podrán servir al interés común, es decir, superar los desafíos a los que la actualidad se enfrenta el ser humano. Es decir, que no tenemos que ver siempre, bueno, o ni siquiera siempre, la ciencia en contraposición a la religión, que la ciencia tiene su ámbito y la religión tiene su ámbito también, y ambas deben complementarse, ambas deben complementarse. Y hay que conseguir que cooperen, y para tal fin sería necesaria una lectura menos literal de los mitos de las religiones, es decir, menos al pie de la letra, lo que hemos estado hablando en la pregunta anterior, lo de Josué, cuando Josué le pide a Dios que el sol se detenga sobre el cielo para que pueda terminar la batalla. Es decir, llega a la conclusión de que ambas se complementan, pero no es necesario, o sea, no puede, las verdades de la Biblia no son verdades literales, no se puede tomar al pie de la letra, sino que te habla, te revela una serie de verdades, pero no desde luego desde el punto de vista literal. Bien, pues con esto terminaría esta pregunta.